Valoramos muchísimo el trabajo del Council of the Americas como un think tank, que como nos decía el presidente Solís esta mañana en una reunión privada con la señora Melzi, tiene el enorme mérito de poner los temas de América Latina en la agenda de Washington, de Nueva York y de varios otros sitios influyentes que son definitivamente fundamentales desde el punto de vista de la estrategia de desarrollo de nuestra América Latina y, en el caso de Costa Rica, todavía más importante. Así que, Randy, muchísimas gracias de verdad. Por favor, llevar este agradecimiento mío del presidente Solís al resto de los colegas del Council y a don Jorge Sequeira por el apoyo de CINDE en esta iniciativa, a doña Gabriela Castro, la directora de inversiones de COMEX también, y al equipo de COMEX y de CINDE, y al resto de los colegas pues, que nos han acompañado en esta actividad, mi agradecimiento. Igual a los invitados y a los panelistas, y a todas y todos ustedes por haber mantenido la audiencia, la atención durante este rato, y muy especialmente también a quienes están participando por el webcast y a quienes van luego a mirar este evento a través de la tecnología. Quisiera además comenzar diciéndoles que es una conclusión, me parece clara en este panel, que Costa Rica en este momento podría decirse que ha tenido una exitosa vinculación con la economía global y una exitosa relación con los inversionistas. Y esta realidad, aparte de ser sustancial y además de darnos una importante diversidad y diversificación en nuestra economía, se ha caracterizado además por la generación de mejores empleos para los costarricenses, el escalamiento en las cadenas de valor globales y en la sofisticación generalizada de las actividades productivas del país. Hoy en día, Costa Rica destaca a nivel internacional, como se ha mencionado acá, en diferentes áreas ligadas al progreso y al desarrollo económico. Y déjenme nada más mencionar muy brevemente 3 indicadores que creo que son valiosos de compartir. El primero tiene que ver con que el Foro Económico Mundial ha colocado a Costa Rica como el país que ocupa el primer lugar en América Latina en innovación y sofisticación en los negocios. Este es un indicador considerado por el foro como de los más importantes, porque es un impulsador de las economías avanzadas y es además un habilitador de una serie de posibilidades futuras de desarrollo para esta economía. Mantener altos niveles de ingreso y desarrollo están asociados necesariamente con esa innovación y con ese ecosistema de negocios y su sofisticación. El segundo indicador que quiero compartir con ustedes tiene que ver con la sofisticación del proceso productivo. Otro indicador en el cual el foro nos coloca en la primera posición. Este indicador es también particularmente importante porque desde el punto de vista, otra vez, de
la prospección de actividad futura en la economía, es un indicador que les da a ustedes y les da a nuevos inversionistas la certeza de que procesos sofisticados pueden ser desarrollados con buena calidad, con buen performance, en costo, en tiempo y con los niveles de calidad que esos procesos requieren. El tercer elemento que quiero compartir tiene que ver con que Costa Rica destaca, también según el Foro Económico Mundial, como el país con mejor disponibilidad de científicos e ingenieros en la región. Y entonces, pues aquí hay un tema obviamente de escala, pero como lo ha compartido esta mañana el presidente Solís al contar la anécdota de su conversación con la canciller Merkel, tiene que ver con esa inversión continua en educación que el país ha venido haciendo, que de alguna manera hemos tenido la capacidad como sociedad de revitalizarla periódicamente. Primero fue primero fue abrir escuelas para niñas antes de la mitad del siglo XIX, luego fue declarar la enseñanza primaria, gratuita, obligatoria y costeada por el Estado, luego se fue escalando esa disposición a niveles superiores, en este momento es hasta la secundaria, y ahora estamos con un reto enorme en esta materia, que es el reto de utilizar correctamente el 8% del Producto Interno Bruto, que según la Constitución Política de Costa Rica, tenemos que llegar a invertir en educación pública. Ese reto, desde la perspectiva nuestra, y como lo decía el presidente hoy con el caso de los colegios técnicos, ya comienza a no ser un reto de volumen, no ser un reto de cobertura, es un reto de calidad. Esa es la nueva dimensión en la cual tenemos que pensar en esta materia. Y ahí estamos, pues, tomándola muy en serio. Yo diría que la primera reforma educativa, el primer proyecto de ley realmente agresivo que habíamos presentado antes de esta semana, que se presentaron algunos en temas fiscales, tuvo que ver justamente con la reforma a la educación superior. Y esa posibilidad que establece el proyecto y que esperamos que se apruebe, que permita que en 5 años todos los programas de estudio de las universidades costarricenses tengan que estar acreditados según estándares internacionales. Esa es la apuesta de calidad que esta administración, bajo el liderazgo del presidente Solís, que además es un profesor universitario de años y que reconoce la importancia de la academia, pero además de su vinculación con la realidad, esa es la dimensión que esto trae. Me parece que estos datos no hacen más que sugerir que hemos estado haciendo las cosas de manera correcta, pero a la vez dirigen la reflexión a las capacidades inmediatas que tenemos como país para seguir haciendo las cosas de manera correcta. Actualmente, a nivel mundial, y como se ha estado discutiendo esta mañana acá, los flujos globales de inversión han venido cayendo en los últimos años y la competencia por atraer esos flujos de inversión es cada vez más voraz y es cada vez más exigente. Solamente los 34 países de la OCDE redujeron su inversión el año pasado en un 21% en comparación con el periodo anterior. Del lado de la competencia, han emergido nuevos competidores en los sectores en los cuales Costa Rica tradicionalmente ha venido compitiendo. Por ejemplo, en sectores de manufactura electrónica y eléctrica,
en los últimos años se vienen incrementando los anuncios públicos sobre proyectos atraídos a países como Estados Unidos, Perú, Colombia, Myanmar, Qatar, Croacia, Estonia, Grecia, Malta. En fin, estamos en una etapa en la que, afortunadamente, el mundo está viendo una mejora en sus condiciones y en sus calidades. Y muchos países que antes tenían problemas políticos o problemas económicos enormes, los han logrado resolver. Y eso nos tiene que alegrar a todos. Y nos debe poner, además, en la misma realidad como país en la que ustedes viven como empresarios. Estamos en competencia y tenemos que competir. Y la competencia evidentemente no es mala, es el motor de la innovación, es el motor del desarrollo, es el motor de la transformación de la sociedad. Así que con esa lógica es que nosotros tenemos que abordar estos retos. Si vemos y hacemos una segunda derivada y bajamos al sector de servicios empresariales, por ejemplo, en el cual Costa Rica ha experimentado un auge muy importante en los últimos años, igual vemos un desarrollo muy importante de países como Panamá, Belice, Jamaica, la República Dominicana, el Uruguay, Sri Lanka, Lituania, Serbia, en fin, vemos cómo hay una cantidad de países que comienzan a competir directamente, algunos en nichos y otros de manera más amplia, y con condiciones que en muchos casos son muy interesantes. Eso nos pone en una perspectiva retadora, no podemos decir que no. Tenemos, para enfrentar esto, ¿verdad?, tenemos que ver nuestra realidad. Tenemos, como todos lo sabemos, una situación fiscal relativamente compleja. Yo no me canso de repetir, sobre todo a los que en Costa Rica critican el modelo de economía abierta, que cuando este país adoptó el modelo de economía abierta, a mitad de los años 80, nuestra deuda externa era del 137% del PIB. Y en el año 2009 era del 37% del PIB. Eso significa que en un periodo muy corto, en menos de 30 años, este país pasó de ser uno de los más endeudados a uno, no digamos de los menos endeudados, pero con una deuda comparativamente insignificante. Y eso se hizo a punta de fundamentales de la economía y a punta de una transformación estructural de esta economía. Eso no se podía hacer produciendo y exportando café, banano, azúcar y carne, que era nuestro comercio exterior en los años 80. No se podía hacer teniendo tal vez una empresa de alta tecnología en el país en aquella época, que era Copesa, que daba mantenimiento aeronáutico. Y fuera de eso, casi que ninguna otra actividad realmente compleja en áreas industriales. Bueno, eso es lo que hizo este país en un periodo muy corto, ¿verdad? Y además en ese periodo triplicó el ingreso per cápita. Pero si queremos volver a hacer ese salto, el reto es muchísimo más alto. Las condiciones que había en ese periodo eran condiciones que ya no están. Algunos dicen que estábamos casi solos porque habíamos iniciado muy temprano en los procesos de reforma. Y hoy estamos pues en una situación donde en muchas áreas, por ejemplo el tipo de cambio, somos víctimas de nuestro propio éxito. Pero ese reto fiscal, el reto del tipo de cambio, del cual estoy seguro que todos tenemos opinión y todos tenemos interés en esta sala, el reto de la infraestructura, el reto de la facilitación de comercio, la simplificación de trámites, el capital humano en sus múltiples dimensiones. A mí me preocupa mucho sobre todo la prospección, cómo hacemos para asegurarnos
que hoy comencemos a tomar las decisiones correctas para formar a la gente que vamos a ocupar en el futuro y que no estemos hoy formando las personas que necesitamos hoy o las que necesitábamos hace unos años, ¿verdad? Ese es un enorme reto sobre el cual tenemos que trabajar. El tema de financiamiento, sobre todo la economía interna, ese es un tema grueso. El diferencial de tasas de interés, como todos ustedes saben, probablemente se ha mencionado acá, en Costa Rica es de los más altos del mundo. La OCDE nos dice que estamos en los primeros lugares del mundo y eso ahí no es bueno. El tema de la energía, sabemos el reto que hay de la energía y yo no me canso de compartir una visión un poquito menos dramática. Hace 5 años, 7 años, nadie imaginaba que la energía iba a bajar en fósil, que la energía fósil iba a terminar costando menos que la energía hidráulica. Apareció el gas, se desarrolló la tecnología, aquello que parecía una expectativa se hizo realidad. Y bueno, el gas igual es un recurso agotable, se va a agotar, ¿verdad? Pero Costa Rica asumió una visión de desarrollo energético limpio desde hace 70 años, en la visión correcta, ¿verdad? Y ahora estamos ante una situación en la cual nos enfrentamos a la disyuntiva. ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos la visión correcta porque en el corto plazo hay una coyuntura corta en la cual tenemos estos precios bajos del gas o del petróleo? ¿O somos persistentes y apostamos por el largo plazo y sostenemos la estrategia que estamos teniendo, aunque eso nos signifique tener una tarifa eléctrica un poco más alta? Esa es una discusión de la sociedad. El presidente Solís ha planteado unos foros y hay un proceso en curso, pero no es una decisión fácil. Lo cierto es que ustedes que producen en Costa Rica, hoy producen con un 97% de energía renovable, la tasa más alta del mundo a nivel de un país. Y eso debemos darle valor en el mercado. Por otro lado, no estamos haciendo un montón de esfuerzos como empresas para mitigar nuestra huella de carbono. Bueno, sepamos que quienes producen en Costa Rica, por el hecho de estar aquí y de utilizar energía renovable en la proporción en la que nosotros la usamos en este país, están de facto haciendo una reducción importante en su huella de carbono. Y eso tiene un valor. Y recuerden que Costa Rica, según los benchmarks que se han hecho recientemente, tiene otra gran ventaja, y es que somos la única marca verde reconocida en el mundo. En el top of mind del mundo, cuando se habla, diga una marca verde, la número 1 es Costa Rica como marca. De ahí, toda esta iniciativa que don Jorge Sequeira lideró desde Procomer y ahora apoya desde CINDE, de marca país, para consolidar en una sola imagen, en un solo concepto, ese imaginario colectivo sobre qué es Costa Rica, y de ahí el concepto de Essential Costa Rica. Tenemos que profundizar nuestra integración, y cuando hablamos de nuestra integración voy a hablar de manera amplia. La OCDE es integración, Centroamérica y nuestra responsabilidad de mayor integración con Centroamérica para también ayudar a levantar el nivel de la región es integración. Nuevos socios comerciales. La semana pasada iniciamos una negociación de libre comercio con Corea. Tenemos otras en este momento en análisis. Y América Latina con sus Américas Latinas con sus grandes diferencias, ¿verdad? Y con sus grandes distancias de enfoque. Nuestro acercamiento a la Alianza del Pacífico, nuestro acercamiento al Mercosur, etcétera. Tenemos que pensar, como lo ha planteado el presidente Solís, de manera amplia. Pero estos son los retos. ¿Cómo hacerlos? ¿Cómo hacer un balance entre nuestra dinámica de apoyo y gestión de libre comercio y el comercio justo? ¿Cómo hacer un balance entre los retos de las corrientes que nos hablan de seguridad alimentaria e incluso de soberanía alimentaria y la preservación del comercio en unas condiciones que sean las más competidas posibles? Creo que
esas preguntas no son, y esos retos o esos alineamientos que tenemos que hacer no son solo nuestros, muchos son globales. Es un tema que el mundo entero está discutiendo. Y nosotros, a pesar de nuestra escala, nos metemos en la discusión, ¿verdad? Y nos metemos, como lo estamos haciendo en la OCDE, en la mesa donde están los grandes, ¿verdad? Y nos sentamos ahí y nos escuchan, ¿verdad? Y eso me parece que es un valor importante de este país y es un activo que este país tiene que desarrollar. Y ustedes, además, pueden ser no solo testigos, sino actores y un gran apoyo en ese proceso. Por estas razones, el compromiso y los esfuerzos del gobierno del presidente Solís y de su equipo han estado enfocados en fortalecer de manera constante la relación con el sector privado, con el fin de consolidar claramente las condiciones de clima y las condiciones de desarrollo que el país necesita. Anoche en una cena mencionaba que entre más discrepancias tengamos, más tenemos que hablar, más tenemos que interactuar. Esa no ha sido necesariamente la lógica, pero estamos tratando de llevarla a la práctica. Incluso adentro del gobierno mismo estamos haciendo un enorme esfuerzo en esa línea. Estamos clarísimos de que el régimen de zona franca ha sido el instrumento principal para sostener y estabilizar los flujos de inversión, particularmente extranjera, a Costa Rica. Pero recuerden que ahora el régimen de zona franca, al no tener ya en la mayoría de las categorías requisito exportador, desempeño exportador, hoy está abierto para toda inversión, la extranjera y la nacional. Y estamos todavía en el periodo de transición, ese periodo de transición termina este año. Nos hemos comprometido con la estabilidad del régimen. No queremos abordar, y estamos clarísimos de que no es momento de abordar ningún tipo de discusión, de revisión de elementos de ese proyecto, de esa ley. Más aún, estamos trabajando directamente en asegurarnos que algunas de esas iniciativas que se han planteado sean iniciativas que se contrasten contra la realidad y contra las condiciones actuales que tenemos en el régimen. Y cuenten ustedes, porque sé que algunos de ustedes me han preguntado, cuenten ustedes con el apoyo del Ejecutivo para asegurar que esas condiciones se mantengan estables en el largo plazo. Y déjenme hacer aquí una reflexión que algunas veces no es suficientemente expuesta y que a mí me parece que es fundamental en las decisiones de largo plazo de los inversionistas. Recuerden que Costa Rica opera bajo el principio de no discriminación como eje de la seguridad jurídica. Y me parece a mí como máxima señal de la decisión y la apuesta de largo plazo que este país ha hecho por la inversión extranjera. ¿Qué significa que operamos bajo el principio de no discriminación? Que en la Constitución política se establece el principio de no discriminación al inversionista. Un inversionista nacional y un inversionista extranjero son idénticos ante la ley costarricense en cualquier escenario. Igual a como un productor de capital costarricense o un productor de capital extranjero, son igualmente idénticos en tratamiento ante la ley. Y eso ha sido incluso enfrentado a procesos de la Sala Constitucional y han salido siempre con total claridad las resoluciones y los rechazos. Igual a como sucedió hace poco que el cuestionamiento que hubo al régimen de zona franca, por primera vez además, fue votado unánimemente por todos los
magistrados de la sala en contra. Eso les da a ustedes, esos elementos me parece a mí que les da a ustedes un nivel de certeza jurídica y un nivel de seguridad jurídica sobresaliente y altamente diferenciado de muchos países. Yo tengo, y confieso, y doña Gabriela probablemente me va a decir que no debo decir lo que voy a decir, pero yo he venido insistiendo en que una cosa es hablar de inseguridad jurídica y otra cosa es hablar de riesgo jurídico. Todos los negocios que ustedes hacen tienen riesgos y en cualquier parte hay un riesgo de ley. A mí me parece que estos elementos que están anclados en nuestra constitución política y que ya han pasado por todos los filtros del sistema judicial, incluido no solo los tribunales, no solo la Corte, sino incluida las instancias constitucionales, son suficientemente fuertes como para que ustedes tengan la seguridad de que el régimen en general, el régimen amplio de seguridad que Costa Rica tiene para la inversión solo se podría mover si cambiamos la Constitución. Y eso, repito, no es menor porque sé que hay países con los que competimos que a este nivel tienen diferencias enormes con nosotros. Y incluso estoy convencido de que una de las razones, una de las cartas de presentación más importantes para que Costa Rica pudiera aspirar en su escala pequeña y en sus condiciones a ser un país OCDE está en este elemento, que fue una de las primeras revisiones que se hicieron y en el review de la inversión, de política de inversión, quedó certificado por la OCDE que estamos en el máximo nivel. Entonces, creo que esto es importante mencionarlo porque son elementos que ustedes deben conocer y en los cuales hay que profundizar sobre cuál es su potencial y su implicación. Bien, estos elementos, pero además el buen gobierno tienen que dar estabilidad y tienen necesariamente que generar beneficios y los tenemos. Muchos de ustedes están reinvirtiendo en Costa Rica, ¿verdad? Tenemos una tasa del 70% de reinversión en el país y eso es una tasa muy alta y es un poco como decir que yo sigo yendo al mismo restaurante, ¿verdad? Y cuando voy al restaurante vuelvo porque me gustó, porque me atendieron bien, porque ya me conocen, porque etcétera. Bueno, es un poco la misma lógica. Ahora, me parece a mí que hay algunas aristas en las cuales tenemos que profundizar y tenemos que hacer mejoras rápidas, estamos clarísimos. Las reglas de juego estables, la estabilidad, el buen clima son importantes y están y los vamos a continuar disfrutando. Pero tenemos que hacer esfuerzos importantes para mejorar aquellas cosas en las cuales no estamos tan bien. Y eso también hemos sido completamente transparentes al decirlo. Tenemos, por ejemplo, la perspectiva del recurso humano, donde estamos muy claros de las fortalezas que tenemos, pero también las debilidades que tenemos. Y ahí estamos trabajando de manera intensa. El Consejo para la Competitividad en el área de innovación y talento humano ha venido trabajando de manera integrada, sector público, sector privado, para reducir el desempleo que, como lo he compartido en algunos momentos, tiene que ver sobre todo con las áreas más desconectadas de la economía global que tiene el país, porque en las áreas conectadas a la economía global estamos a pleno empleo. Ustedes están a pleno empleo. Me atrevo a decir que todos los que están en esta sala a nivel empresarial básicamente tienen una condición de pleno empleo. Y eso obviamente es un tema, es un reto. Para estar a pleno empleo no necesariamente es la mejor condición. Bueno, necesitamos acelerar la generación de talento para que ustedes puedan crecer más rápido, lo tenemos clarísimo, pero también necesitamos generar empleo para quienes no tienen el nivel y la capacidad de poder conectarse con ustedes.
Y eso es una de las cosas en las que estamos trabajando para poder definir los balances que esto implica. CINDE ha venido haciendo un trabajo muy importante, pero además estamos haciendo una serie de mejoras importantes en la misma estructura regulatoria, que todavía no podemos profundizar, pero que pronto vamos a estar viendo en sus resultados. El tema de la energía es un tema que ya mencioné de una forma genérica. Bueno, estamos trabajando intensamente. En estos próximos días vienen anuncios relevantes sobre el tema de energía que esperamos satisfagan las expectativas que ustedes han venido teniendo y que se conviertan en un elemento además que demuestra pues la iniciativa en la que estamos trabajando. Quisiera además plantearles otra área en la cual tenemos retos, que es propiedad intelectual. Es un área en la cual evidentemente necesitamos generar más confianza. Es un área en la cual estamos también haciendo trabajos de fondo y esperamos pues que muy pronto haya mejoras importantes en aquellos aspectos, ¿verdad? Porque nosotros en general en propiedad intelectual estamos muy bien en el marco regulatorio. Lo que nos ocupa en este momento es sobre todo la aplicación y algunas mejoras y algunos retos puntuales que tenemos en el sistema. Estamos trabajando también de manera intensa en promover mayor encadenamiento productivo y generar, obviamente, mejores vinculaciones entre los diferentes actores y en el ecosistema. Y eso, además, tiene que ver con el último tema que se estaba discutiendo en el foro sobre la innovación, la investigación y el desarrollo, que es, desde nuestra perspectiva, la etapa natural en la que Costa Rica necesita enfocar sus esfuerzos para competir y para poder seguir siendo el lugar de elección de inversionistas, tanto locales como del exterior. Con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones y con CINDE estamos trabajando en una serie de acciones que esperamos pronto redunden en impactos que ustedes puedan sentir y que nos permitan a nosotros como país poder generar esas condiciones incrementales que necesitamos. Hay un enfoque estratégico en esa dirección. Como les decía antes, nos preocupa mucho la prospección, cómo hacemos para llevar las señales al sistema educativo, para que se tomen las mejores decisiones en cuanto a la inversión de recursos y formación de talento hacia adelante. Y déjenme decirles una cosa muy puntual. Ustedes son las señales que necesitamos llevarle al sistema educativo. Ustedes las tienen. No tenemos que ponernos muy creativos. Es generar una vinculación mejorada entre la academia y la industria para poder dar ese salto que necesitamos dar. Y eso es una de las áreas, además de pedirles a ustedes que sean embajadores de las posibilidades que este país tiene y las virtudes que tiene, obviamente siendo transparentes y comentando también los retos. Mi segunda petición a ustedes es que nos ayuden de manera muy intensa y muy cercana con el sistema educativo para que ellos tengan la mayor cantidad de información posible sobre lo que ustedes van a necesitar que nuestros estudiantes conozcan en el futuro. Eso es estratégico y, repito, ustedes lo tienen. Nosotros no lo tenemos y por lo tanto necesitamos que ustedes lo compartan. Estamos haciendo un esfuerzo importante como país para acelerar el envío, en este caso, de estudiantes al exterior. Varios cientos de estudiantes costarricenses están saliendo a estudiar maestrías y doctorados en áreas de alta demanda. Esperamos que, y ese es uno de los criterios que se está utilizando.
Y esperamos que estas personas pues, se conviertan en actores fundamentales a futuro. Hay una diáspora costarricense en el exterior. Hace unos días con el presidente en Francia, en una reunión con la comunidad costarricense radicada en Francia, lo comentábamos con él y el canciller, la sorpresa que teníamos de que de las 250 personas que estaban ahí, si uno pasaba, ¿verdad?, la enorme mayoría de ellos estaban todos o estudiando ciencia y tecnología o trabajando en empresas francesas de primer orden, en áreas relacionadas con ciencias, ingenierías, etc. Nos sorprendió y es una de las cosas en que estamos tratando de sacarle más provecho para ver cómo esta diáspora se convierte en una vinculación, en un vinculador y en un agente de transformación. Pero además estamos claros de que no podemos solo trabajar al nivel alto, tenemos que trabajar también en los niveles medios y más bajos. Y ahí estamos haciendo varios esfuerzos, otra vez, que esperamos poder compartir pronto con ustedes. Quisiera terminar diciéndoles que durante este año en que hemos estado encargados de los temas públicos en el país, la experiencia de comprender aún mejor la trayectoria de éxito de este país, las oportunidades y el talento y las condiciones que el país tiene para seguir atrayendo inversión y desarrollo productivo al país, han sido muy enriquecedoras. Pero igualmente ha sido enriquecedor tener la discusión de aquellos elementos que son en este momento retos. El potencial del país, visto desde nuestra perspectiva, y cuando hablo de nuestra perspectiva hablo del sector de comercio exterior, el Ministerio, CINDE y Procomer. El bienestar del país es nuestro objetivo, somos un instrumento, no un fin en nosotros mismos, y seguiremos incansables en esa labor de procurar generar las mejores condiciones posibles para que la producción costarricense y la producción que ustedes hacen en Costa Rica siga llenando sus expectativas, pero muy importante las expectativas de los mercados, porque es eso realmente lo que nos mantiene a nosotros como país y lo que los mantiene a ustedes como empresarios. Muchísimas gracias, señora Melcy, de nuevo, por la oportunidad. Las discusiones que ustedes han tenido acá el día de hoy nos van a servir de insumo para el análisis de política pública, se los garantizo. Y vamos a continuar entonces pues, en esta tarea, contando con ustedes, sabiendo que lo que hacemos juntos es bienestar y desarrollo, reiterándoles la petición de sus testimonios, de su aporte a la academia, de su aporte a nosotros para hacer mejor política pública y renovando lo que les he dicho varias veces, mi Service Level Agreement personal, ¿verdad?, de trabajar con ustedes 24 horas, 7 días, igual que mi equipo, para ayudarles en cualquier iniciativa que pueda ser oportuna en este caso. Muchísimas gracias a todas y a todos.